¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos un viernes más, Evolucionando con. Así que bueno, hoy estoy muy contenta porque tengo el gran honor de tener como invitada a, pues a mi prima, porque es mi prima, y una doctora extraordinaria, con mucha experiencia que nos va a hablar del tema de amor propio y muchas otras cosas más. El día de hoy hay muchísimas sorpresas, gracias a ti que nos estás acompañando. Vamos a comenzar este programa con mucho cariño, con mucho amor. Cuéntanos desde dónde te estás conectando para enviarte un saludo y quédate hasta el final porque va a haber muchas sorpresas el día de hoy. Hay regalos bien bonitos que se te van a entregar hablando de este tema del amor propio. Y antes de darle la bienvenida a la doctora Zulema, bueno, quiero por aquí saludar a las personas que ya nos estaban esperando. Muchas gracias de verdad. Bueno, está por aquí mi tía Siria, gracias por estar aquí. Mi hija, muchas gracias. Gracias a todas las personas que están enviando sus corazoncitos y sus comentarios. Gracias de verdad. Pues bueno, vamos a comenzar. Ella es la doctora Zulema Rojas, ahorita se va a presentar. Bienvenida de verdad, es un gusto estar aquí contigo, que nos vengas a platicar acerca de este proyecto tan bonito que tienes hoy en día, que es Bonding Care. Ya nos platicarás acerca de ello, pero antes de comenzar me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Zulema? ¿Qué hace Zulema? ¿Cuál es la trayectoria, la larga trayectoria de Zulema? Y bueno, pues adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias a toda la comunidad de Mujer Evolución que seguramente nos está escuchando. Muchas gracias por este momento a la vida. No nos vamos a poner sentimentales, pero pues sí es una deuda que teníamos pendiente Janet y yo de hacer algo juntas, porque pues además de que somos familia, estamos en el camino de la superación personal, por así decirlo, del crecimiento personal, y desde nuestras trincheras, por así decirlo, pues estamos trabajando por la comunidad y pues era una deuda pendiente, y pues yo estoy muy contenta de estar aquí, de compartir este espacio con todos ustedes, y también pues muy honrada, ¿no?, por la invitación. Y bueno, me presento. Yo soy psicóloga, yo estudié psicología y pues después me interesé mucho por el área de las neurociencias y de la neuropsicología. Y me fui a estudiar al extranjero, estuve en España, estuve estudiando ahí una especialización en neurociencias de la conducta, y después regresé y estudié aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié una maestría en neuropsicología clínica y también un doctorado en neurociencias de la conducta, que todavía está ahí por ahí pendiente, pero que digamos que los créditos se hicieron. Y entonces en ese sentido la experiencia que yo he tenido principalmente ha sido desde la neuropsicología, desde la psicología, desde la teoría cognitivo-conductual, y ahora pues con el proyecto que tenemos de Bonding Care, que tenemos ya pues cerca de 7 años trabajando en este proyecto. Y bueno, básicamente Bonding Care es un espacio en donde hemos estado dando servicios de psicología en el contexto, así los llamamos nosotros, y también en la parte de la psicoterapia. En la parte de la psicoterapia, de dar, digamos, sesiones, lo que ustedes seguramente conocen o comúnmente conocen como sesiones de psicología clínica, por así decirlo. Y bueno, pues la población principal a la que ha atendido Bonding Care estos últimos años es trastornos del neurodesarrollo. ¿Esto qué es? Pues es niños que de alguna forma tienen algún tipo de diagnóstico o algún tipo de dificultad en la escuela. Seguramente les sonará por ahí el famoso trastorno por déficit de atención. Y bueno, en Bonding Care nosotros, además de evaluar a estos niños, hacemos un diagnóstico, hacemos una intervención. Y entonces ustedes podrán decir, bueno, ¿y todo esto a dónde va con el tema del amor propio, no? Y es algo que comentábamos Janet y yo. Lo que nosotros hemos visto en la clínica es que muchas veces las dificultades de los niños está en los padres.
está justamente en que nosotros como padres tal vez no estamos poniendo suficiente atención a nuestro amor propio, ¿no? A nuestras capacidades, y creo que por eso era importante platicar con ustedes el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto que Bonding inició o ha estado trabajando fuertemente en los trastornos del neurodesarrollo, actualmente estamos desarrollando toda una parte en donde podamos atender también adultos, adolescentes, en consultorio, en Zoom, también como normalmente lo estamos haciendo por la nueva normalidad, pero pues la idea es que podamos atender a esta población en una cuestión más de psicoterapia, más clínica. ¿Okay? Ay, pues maravilloso. Fíjate que estás mencionando algo bien importante. Digo, además de toda la experiencia que ya tienes en estudio y demás, y obviamente llevándolo a cabo, ¿no? Porque ya son muchos años en los que tú has impartido y has llevado a cabo sesiones y demás, y cosas y proyectos muy importantes con grupos de personas y de manera particular. ¿Qué importancia tiene que seamos conscientes de justo el amor propio, no solamente como ser individual, ¿no? Porque el amor propio normalmente lo vemos o lo canalizamos como algo solamente personal, pero no, o sea, aquí Bonding Care y todo este proyecto que tú haces o llevas a cabo, pues lo llevas de una manera que sea integral, o sea, no solamente mamá o no solamente yo mujer o papá, sino que involucras también a los hijos, que es súper importante. Ahorita que mencionaste el déficit de atención, justo con toda esta situación pues que estamos viviendo, ¿no? Como humanidad, esta parte de aislamiento, ¿no? Que de pronto ha llevado a los chicos, sobre todo, o a niños pequeños también, a no prestar atención justo en las actividades que están haciendo, vamos, a no prestar atención en su vida misma, ¿no? A no tener ese enfoque. Entonces, el que Bonding Care esté haciendo esta labor de integración familiar por medio del trabajo de amor propio, entre muchos otros temas, hoy porque estamos hablando acerca del amor propio, pero tengo una pregunta, y a las personas que nos están acompañando, si quieren hacer preguntas, adelante, pueden hacerlas. Vamos a estar compartiendo los datos de la clínica de Bonding Care. Ahorita ya nos platicará en dónde podemos encontrar a Bonding Care, pero si hay preguntas acerca de esto, si hay alguna situación en familia, con los hijos pequeños, con los adolescentes o de manera personal, pues adelante. Por aquí vamos a estar respondiendo. Estas terapias en donde se puede, ahorita vamos a hablar del amor propio, pero estas terapias se pueden realizar de manera conjunta en Bonding Care, es decir, familia, papá e hijo, mamá e hija, o debe de ser de manera individual. ¿Cómo trabaja Bonding Care o es a petición del cliente? ¿Cómo es esto? Pues mira, normalmente el proceso que nosotros tenemos en Bonding, ya sea cuando atendemos a un adulto o cuando atendemos a un adolescente, es justo hacer un proceso de valoración, ¿no? La valoración es súper importante porque tú mencionabas algo, ¿no? O sea, la normalidad o la nueva normalidad nos ha traído muchos retos y creo que muchas circunstancias se han agudizado emocionalmente y también positivamente. Hay quien dice que ha crecido mucho también en este momento de confinamiento. Y lo que nosotros hacemos cuando hablaba yo de la valoración es eso. Necesitamos primero iniciar sabiendo si esto lo que nosotros estamos enfrentando puede ser un desajuste normal, ¿no? Un proceso adaptativo, o en realidad estamos frente a algo que podría ser algo un poquito más grave, o que nosotros como en psicología determinamos que podría estamos hablando a lo mejor de un trastorno, ¿no? Eso es bien importante de que lo compartamos el día de hoy, porque a veces le tenemos miedo, ¿no? A hablar de ese tipo de circunstancias porque creemos que estamos exagerando algunas circunstancias, o que muchas veces dicen, es que antes no había niños con trastorno por déficit de atención. Tal vez sí lo sabía, pero las circunstancias del contexto ayudaban a que tal vez estos chiquitos, por mencionar una característica, se pudieran regular o se pudieran digamos, que las características del trastorno se pudieran adecuar
al contexto que teníamos. Teníamos un contexto en donde había más reglas, efectivamente, en donde había incluso más oportunidad de jugar en la calle, de desahogarse, de tener más contacto con la naturaleza incluso, ¿no? Entonces, lo que primero nosotros hacemos es justo hacer una evaluación, y en esa evaluación es ahí donde nosotros identificamos, bueno, tal vez hay un déficit en algún área, tal vez estamos hablando de un trastorno, y entonces ahí a veces recurrimos a otros profesionales como los psiquiatras o los neurólogos pediatras o los paidopsiquiatras mismos, que son los psiquiatras de los niños, que nos ayudan también a complementar en la parte de nuestra intervención. Y también identificamos muchas veces ahí si entonces el problema está en el contexto, si el problema está más bien en una cuestión familiar, en una dinámica familiar que no está siendo adecuada, en estrategias de crianza poco adecuadas también. Nos pasa mucho, ¿no?, que decimos, es que en mis tiempos con un chanclazo esto se arreglaba, sí, pero actualmente ya no es la forma, ¿no?, de corregir, ya no es la forma de guiar, y lo que nos está pasando como papás es que nos encontramos sin herramientas, ¿no? Nos encontramos como sin estrategias para poder ejercer una crianza más consciente, una crianza más responsable. Entonces, en ese momento de la valoración es cuando identificamos si vamos a empezar a trabajar con papás, ¿no? Yo siempre les digo, porque a veces los señores tienen como miedo al tema de la terapia, los varones, ¿no? Entonces siempre les digo, es un entrenamiento. Y cuando yo les digo es un entrenamiento en el que hacemos estrategias para papás, como que ya dicen, bueno, ok, está bien. A eso sí le entro, ¿no? Trabajamos en el entrenamiento papás, trabajamos también en terapia de familia, ¿no? Que entonces ahí en la terapia de familia sí se involucran todos los miembros de la familia. A veces trabajamos también solamente en sesiones individuales con el chico, con el niño, con el adolescente, dependiendo de los resultados de esta valoración. Y también, hay que decirlo, en este mismo contexto que les mencionaba yo de cuando llegan a bonding porque el niño es el que está teniendo una dificultad, a veces también nos quedamos trabajando en psicoterapia con uno de los papás o en terapia de pareja con los dos, ¿no? Entonces, digamos que en la cuestión de la psicoterapia como tal y de la clínica nosotros en bonding, sí estamos teniendo la oportunidad de trabajar con las familias completas o bien con alguno de los miembros de la familia que esté teniendo alguna dificultad, o como les decía en el entrenamiento para papás, en esta cuestión de las herramientas de la crianza, que a veces eso es muy complicado, ¿no? Entonces, así es más o menos como se estructura todo. Y por ejemplo también, cuando es el adulto quien dice, sabes que yo sé que tengo una dificultad o yo sé que estoy teniendo algo que me atora por ahí, entonces igual, ¿no? Puede venir a sesiones de psicoterapia individual y de alguna manera también se hace una valoración para saber, como lo que decía, ¿no? Saber cuáles son las estrategias y cuáles son las herramientas que justamente esta persona está necesitando. Ok, pues súper interesante. La verdad es que esto que has explicado nos da un panorama a todos, ¿no? De cómo se llevan a cabo estas terapias y este trabajo súper profesional dentro de Bonding Care. Y bueno, por aquí, fíjate, preguntan, ¿a qué edades está enfocada tu atención de esta terapia? Si hay alguna edad, ahorita nos los dirás. Por aquí, bueno, muchos saludos, muchos corazoncitos, mucha gente que, bueno, está felicitando tu trabajo, que es excelente. Por aquí ponen también todos los sentimientos son válidos. Y sí, es que hablabas hace rato acerca de las emociones de los niños. Y sí, fíjate que yo también he escuchado mucho y te escuché ahorita que dijiste, sí, pues que antes con un chanclazo entendíamos, sí, pero pues hoy en día no habríamos tantos adultos sanando, ¿verdad? Porque, ¿no? Sí. Porque al final pues nos hemos dado cuenta de eso, sí, al final pues nuestros papás nos educaron desde donde podían y con lo que tenían, y no se trata obviamente de juzgarlos, pero el día de hoy de verdad que hay que aprovechar toda la apertura que hay para poder sanar tanto a niños y adolescentes y es una forma totalmente diferente de educación. Ahora ya podemos enseñarles por medio de estas técnicas, por medio de profesionales a externar sus emociones, a saber qué está pasando sin necesidad de un chanclazo, y por ende pues estamos
preparando hacia un futuro a niños mucho más fuertes emocionalmente y mucho más libres también emocionalmente, a diferencia de nuestras generaciones todavía, ¿no? Que todo era reprimido y que no podíamos hablar ni decir muchas cosas. Y repito, sí, efectivamente antes no había tanto descubrimiento de cosas como el día de hoy, de déficits y demás, pero es justamente porque pues hoy tenemos mucho que sanar como adultos, y para evitar eso pues están estas alternativas maravillosas, este tipo de terapias que son maravillosas. Por acá dice Gaby Lara, todos somos diferentes y es importante respetar nuestros procesos. Exactamente, dice, cierto, los tiempos cambian y nosotros tenemos que evolucionar y adaptarnos, pero las reglas y el respeto a los padres nunca van a cambiar. Exactamente. Y bueno, algo que quería preguntarte, y yo creo que aquí entraríamos de lleno ya al tema del amor propio. Entendimos ya que, bueno, la importancia de la terapia, ¿no? Tanto para niños, adolescentes y para padres y como personas individuales. Es lindo, es liberador, nos ayuda a darle estructura a nuestra vida. Visto desde la psicoterapia, el amor propio, ¿cómo se trabaja el amor propio visto desde esa parte de psicología? No sé si pudieras entregarnos algunas técnicas, algo que nos platicaras cómo se trabaja el amor propio, porque es un tema de verdad súper recurrente, es un tema que lo piden muchísimo. Es más, es un tema que a veces lo escuchamos, y a mí me pasó cuando empecé todo este camino también. Yo decía, amor propio, pues ¿qué es amor propio? O sea, ¿cómo conecto con qué es amor propio? Entonces, si nos quieres hablar un poquito acerca de ello, sería maravilloso. Claro, miren, yo en este punto que decía yo hace ratito, bueno, y todo esto cómo se une a la cuestión del amor propio. En principio, bueno, pues es que estamos celebrando en esta semana, el 14 de febrero, el famosísimo Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y que ahorita en la conversación, en este momento, el término amor propio está en la conversación de todos, ¿no? Mucha gente está hablando de esto. Y entonces, como les decía, ¿cómo es que llegamos a esto, no? Decíamos, aquí el punto es como ser estos adultos realmente, y estas son frases que les voy a mencionar, que son frases tanto que he aprendido en mi proceso personal y en mi proceso de formación académica, pues ser el adulto que nos hubiera gustado que fueran con nosotros, ¿no? Entonces, es ir en ese camino, ¿no? O sea, si hay mucha gente como dice Janet, que está sanando como adulto en este momento, pues entonces es como tomar esta responsabilidad y decir, sí, pues a lo mejor a mí me chanclearon o me ignoraron o, en fin, miles de circunstancias y de cosas dolorosísimas que mucha gente por la que ha atravesado o hemos atravesado. Y entonces la primera cosa sería decir, bueno, ¿cómo me hubiera gustado que fueran conmigo? Y entonces convertirme en esa persona. Y eso yo creo que es un inicio de un camino, ¿no? Entonces les decía, sí vamos a hablar un poquito como desde la psicología, pero también desde su lema, desde lo que ha aprendido, desde mi propio proceso personal, porque también eso es muy importante en este camino. Y entonces, pues desde la psicología nosotros hablamos de la autoestima, que el autoestima es justamente este amor propio. Entonces, si ustedes han ido a terapia o conocen a psicólogos o han leído algo de esto, lo que van a encontrar es mucho referente a el tema de la autoestima. Entonces, en la autoestima se habla de diferentes niveles, ¿no? Entonces está el autoconcepto, el autoconocimiento, el autorrespeto, que son como estos niveles que construyen la autoestima. Entonces, la autoestima y el amor propio en este punto, que estamos, digamos, en una charla más íntima y más cercana, pues estaríamos hablando de que son sinónimos, ¿no? Amarse a uno mismo y quererse a uno mismo, que sería un poco la parte de la autoestima, es ese punto, ¿no? En donde nosotros vamos a iniciar. Entonces, desde la parte psicoterapéutica, nosotros cuando vemos a una persona, cuando empezamos a trabajar con alguien en consultorio, hacemos esta valoración y muchas personas que vemos, a lo mejor su dificultad es un tema de ansiedad, a lo mejor su dificultad es un tema de depresión, a lo mejor es una relación de pareja conflictiva, pero
muchas veces en estos procesos tenemos que ir al origen, ¿no? Y es que muchas veces, como les decía yo, si no estamos siendo el adulto que nos hubiera gustado que fueran con nosotros mismos, pues es algo que tenemos que trabajar. Si no estamos siendo congruentes con nosotros mismos, también es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, aquí yo lo que les diría como empezar a aterrizar en estrategias es, ¿qué es todas esas cosas, ¿no? Que nosotros de pronto decimos, ay, pues es que me gustaría tal, ¿no? Me gustaría ser tal, me gustaría estar en tal. Entonces, creo yo que muchas veces el poder aterrizar justamente en cómo me gustaría ver, cómo me gustaría ser, dónde me gustaría estar, creo que son como el primer camino que podemos empezar a aterrizar para ser congruentes y empezarnos a colocar en estos sitios. Y yo creo que muchas personas que nos están escuchando dirían, ay, pues sí, qué fácil, ¿no? Yo me quiero ver en la playa, ¿no? O sea, yo me quiero ver con muchísimo dinero. Pero en realidad, cuando empezamos a hacer un análisis en terapia, nos damos cuenta que hay muchas creencias con respecto a eso, ¿no? Entonces yo te digo, dime qué piensas de la gente que toma vacaciones y que está, no sé, que se va una semana de vacaciones. Entonces dime qué piensas de eso, ¿no? Ay, pues que es gente floja, es gente que no tiene nada que hacer, pues que anda haciendo por allá perdiendo el tiempo. Sin embargo, cuando yo te pregunto dónde te quieres ver, ay, no, yo descansando en la playa, ¿no? Entonces, hay una incongruencia. Hay una incongruencia, ¿no? Hay una incongruencia total. Entonces, yo creo que una de las estrategias o de los puntos que les voy compartiendo es cachémonos en esas cosas, ¿no? Cachémonos en esas incongruencias, porque es justo que entonces vamos en el sentido contrario. Cierto. No, o sea, si yo digo, no, entonces, ¿tú qué piensas de ti? Ah, pues yo soy una persona trabajadora, luchadora, no sé qué. Entonces, si te estás dando cuenta en tu creencia, no te estás permitiendo el descanso, el disfrute. Entonces, tú estás actuando en congruencia con lo que piensas, con tu creencia más profunda, ¿no? Okay. Y en psicología, o más bien aquí también me gustaría mencionarles algo, porque habemos muchos tipos de psicólogos también. O sea, en psicología hay muchas corrientes teóricas que van sustentando el trabajo psicoterapéutico. Y para no aburrirlos mucho con cosas teóricas, es como si en las diferentes perspectivas teóricas, si tenemos al ser humano al centro, las diferentes perspectivas teóricas, digamos, que lo ven desde distinta perspectiva. Y sus estrategias y su metodología, por así decirlo, pues va variando de una a otra. Por ejemplo, a lo mejor a ustedes como comunidad les suena mucho el psicoanálisis, les puede sonar la terapia Gestalt, les puede sonar la terapia cognitivo-conductual, que es lo que nosotros trabajamos en Bonding, la terapia sistémica, y esto no es otra cosa más que diferentes miradas o diferentes perspectivas desde la cual en psicología miramos al individuo. Entonces, en ese sentido, si ustedes van a una terapia que es de corte psicoanalítico o Gestalt, pues seguramente las estrategias, la metodología y la explicación que les van a dar a ustedes de lo que está pasando, pues va a ser diferente. Como les decía, nosotros trabajamos desde lo cognitivo-conductual, y esto que acabo de mencionar yo sobre las creencias, esto nosotros en la terapia cognitivo-conductual le llamamos creencias irracionales, ¿no? Entonces hay diferentes, o sea, hay toda una cuestión teórica, que no es el momento, ¿no? En donde habla de cómo ir cambiando estas creencias, que muchas veces son las que no nos damos cuenta. Y para eso es el espacio de psicoterapia, porque uno puede estar viviendo como en conflicto, o como en enojo, o como tristeza, o en angustia, porque habrá muchas creencias que probablemente estén en choque, estén contrapunteadas, por así decirlo. O enfrentándose, exactamente, ¿no? Como esa lucha de si sigo o no sigo. Y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Okay. Porque entonces yo te pregunto, ¿tú qué es lo que más? Yo unas vacaciones en Cancún, acostada con una piña colada. Pero cuando te pregunto, ¿qué piensas de esa gente? Gente floja, no tiene nada que hacer, y ¿no? Está ahí como... O a veces también tenemos creencias de, no, pues, quién sabe quién le habrá regalado el viaje, o qué hizo para estar ahí. Entonces, claro, cuando yo te pregunto, ¿tú eres una persona honesta? Sí, yo soy honesto, trabajador. Entonces, en el fondo,
y a eso voy en otra de las partes de estrategias, ¿no? Es el día a día, ¿no? O sea, en el día a día tú estás siendo muy trabajador, en realidad estás siendo muy congruente con una creencia, pero no con lo que deseas. Okay. Y creo que el amor propio es estar en congruencia con lo que deseas, ¿no? Hay un momento en una película de Almodóvar que dice, ¿no? No importa cuánto cueste, siempre y cuando estés en congruencia con lo que quieres llegar a ser, ¿no? Mira, qué bonito. Y esto que cueste es, pues que cueste esfuerzo, ¿no? Que cuesta ir a terapia, ¿no? Que cuesta tomar un curso o hablar con alguien o sacar el morralito y decir, me está pasando todo esto, ¿no? Sí. Y también cuesta en el día a día, o sea, cuesta en que en el día a día pues tenemos que poner acción. Entonces, otra de las cosas que yo les diría como estrategia o como ejercicio es reflexionen sobre sus creencias, ¿no? Reflexionen sobre si realmente están actuando en congruencia con lo que quieren, ¿no? Wow. Ajá. Eso. Y la otra que mencionábamos, la otra cosa que yo les decía es el tema de los niveles, ¿no? Autoconcepto. No nos conocemos, ¿no? O qué concepto tenemos de nosotros mismos. Es que soy una tonta, es que soy una floja. Y si todos los días nos levantamos diciéndonos soy floja, soy tonta, soy incapaz, soy insuficiente, pues vamos a actuar en congruencia a esa creencia. Entonces, autoconcepto, autoconocimiento, autorrespeto, ¿no? Ay, qué bonito. Fíjate, has mencionado cosas bien importantes. Entonces, como que este concepto de amor propio, ¿no? Que a veces ya está como trillado, de pronto en este momento lo acabas de explicar de una manera súper clara, súper concreta y es darle un enfoque, ¿no? A ese significado. Entonces ya sé, hoy por hoy sé, y aquí y ahora ya acabo de aprenderlo, ¿no? Y tome nota por ahí, amor propio es actuar en congruencia. Porque si estamos incongruentes todo el tiempo, y me hace todo el sentido del mundo, o sea, es verdad, qué estoy pensando, qué estoy diciendo y qué estoy haciendo además. Entonces, cuando no existe esa alineación y esa congruencia, pues bueno, no estoy viviendo dentro del amor propio. Entonces, tiene que ver mucho con el autoestima, tiene que ver mucho también con el aprender a tomar decisiones. Y para llegar a ese punto de equilibrio y para llegar a ese punto de objetividad y de arropamiento dentro del amor propio, pues a veces es necesaria justo la terapia. Necesitamos que nos den esa guía, esa estructura para saber hacia dónde voy, para cachar esas creencias irracionales, trabajar en ellas, poder darle esa estructura para que entonces conecte verdaderamente con ese amor propio que me va a llevar a despuntar, a crecer, a crear, a materializar también, como se dice, pues en la metafísica y en este tipo de técnicas también, ¿no? Y filosofías. Entonces, ahí me parece que has dado en un punto bien importante y además qué maravilla que no solamente nosotros como adultos lo trabajemos, sino que también tengamos la oportunidad en un espacio como lo es Bonding Care, donde podemos ir con nuestros hijos a trabajar a la par, porque qué padre sería entonces que en familia, en conjunto, pues bueno, se pudieran explorar todos estos temas, trabajar estos temas, analizarlos, psicoanalizarlos y encontrar una estructura en familia, no solamente de forma individual, porque entonces así avanzamos todos y obviamente pues la comunicación en la familia, los lazos y demás se van a ver reforzados, y si es en una relación, pues de igual forma. Por aquí me preguntaban que si en Bonding Care existen terapias para mujeres que sufren algún tipo de violencia. Ahorita estamos hablando del amor propio y hablamos un poquito de esto, pero en específico con referente a esta pregunta, ¿atienden este tipo de casos, mujeres violentadas? Mira, nosotros en la clínica, digamos, en esta nueva etapa ahora de tener un espacio clínico, el objetivo es poder atender a toda la población en general, ¿no? Y como les decía, el vivir una situación de violencia, ¿no? Yo por ejemplo, le diría a ella, ¿no? A la persona que nos hizo favor de preguntar, no eres una mujer violentada, eres una mujer que vive en una situación de violencia. Desde ahí, si tú te vives y si tú te asumes como tal,
pues vas a actuar en congruencia a ello, ¿no? Okay. Entonces, si yo soy una mujer violentada, pues voy a actuar en función o en congruencia a ser una mujer violentada. Entonces, es una mujer que está viviendo una situación de violencia. Sí estaríamos en condiciones de poder trabajar con este tipo de personas que están en esta situación, porque, digamos, desde la psicología, pues nosotros tenemos una metodología en donde podemos hacer justo una evaluación y una intervención con este tipo de casos, ¿no? Con este tipo de situaciones. Ok, perfecto, maravilloso. Y bueno, por aquí ahorita voy a buscar una pregunta que se me ha perdido, pero en las terapias, bueno, me gustaría saber, en realidad, primero vamos a empezar como para ir entendiendo todo esto y saber dónde te podemos encontrar. Bonding Care, ¿en dónde está ubicado? Y qué horarios tiene para ir dándole un poquito más de estructura y que sepan en dónde te pueden localizar. Y ahorita quiero hacer una pregunta como para ir cerrando acerca de este tema de amor propio. ¿En dónde se está localizado Bonding Care? ¿Dónde podemos encontrar a la doctora Zulema Rojas? Bueno, nosotros estamos, de momento estamos en la clínica Homero, en la calle de Homero 1425. Ahí tenemos la clínica de Bonding Care y el horario que vamos teniendo es de, tenemos el horario de atención de las 9 de la mañana a, yo ahí les diría a las 7 de la noche, pero hay mucha gente que nos dice Zulema, yo salgo a las 7, entonces en realidad el horario está en este rango, pero si hay alguien que necesita que lo veamos más tarde, pues no hay problema, lo podemos platicar. Y también los sábados es un día que también estamos ahí en la clínica, ¿no? Algo que yo quería comentarles sobre rápidamente, yo sé que hay muchos juicios o a lo mejor muchas opiniones negativas acerca de los procesos de psicoterapia, que si la psicoterapia es lenta, que si la psicoterapia es tardada, que si nos vamos a eternizar. Yo aquí lo que les quería compartir es que no es necesariamente así. Por eso les decía, hay diferentes perspectivas. Entonces, cuando ustedes, si no es con nosotros o con algún otro profesional de la salud mental, con algún otro psicólogo, siempre es importante preguntar como, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿No? Okay. ¿Hacia dónde vamos? O sea, no es cierto que todas las sesiones de psicoterapia tienen que ser maravillosas. Hay veces que uno sale de la terapia diciendo, híjole, me caí bien mal, ¿no? Porque tal vez me hizo ver algo que no quería ver. Pero siempre es importante hacia dónde voy, qué tenemos que lograr con esto y también un poco preguntar sobre la perspectiva teórica y la metodología con la que vamos a trabajar. Yo creo que eso es muy válido, ¿no? Es como cuando vamos al doctor y ¿por qué me va a dar esta medicina? ¿Me puede pasar algo? ¿No? Tiene efectos secundarios. Yo creo que como pacientes también o como usuarios, ¿no? Les dicen hay que tener cierto decimos poder en donde puedo cuestionar y puedo preguntar. Preguntar de qué va el... Exactamente. Y lo último que quería mencionar con este tema de la terapia, porque yo sé que hay muchas ideas negativas con respecto al tema de la terapia, es que cuando ustedes se den cuenta que esto que acaba de decir Zulema, que, ay, pues sí, qué fácil, ¿no? Estar en congruencia, pero no estoy pudiendo estar en congruencia, no me estoy pudiendo alinear, es ahí donde hay que buscar ayuda, ¿no? No tenemos por qué estar viviendo todos los días en un martirio, en una situación negativa, ¿no? Otra de las frases que les quería compartir es que leí por ahí que decía, nosotros en realidad tenemos dos vidas, una, la que hemos vivido, y la otra cuando nos damos cuenta que esta es la única, entonces esta es la única que van a tener. A partir de ahí es cuando empezamos a vivir de una manera distinta, y entonces en ese sentido es que es muy, muy necesario que ustedes, si están atorados en algo, busquen ayuda profesional o busquen ayuda de otra índole, como es el caso a lo mejor de Mujer Evolución o de otras comunidades, que en donde ahí también las personas a las que ustedes recurran, si hay algo más allá con ustedes, se los van a decir. Y entonces les van a decir, afortunadamente yo como psicóloga les puedo decir que tengo mucha gente cercana a mí que puede estar trabajando el crecimiento personal, no desde la psicología, pero que tienen también esta capacidad de ver que este caso es un caso que tiene que ser atendido por un profesional. Y yo creo que es ahí donde se hace una unión muy bonita, porque no
no tendríamos por qué estar peleados en ese sentido, ¿no? Sí. Entre las estrategias que vamos utilizando desde una transformación o crecimiento personal y desde una parte de terapia que pareciera como más serio o más formal, pues en realidad no es eso, simplemente son como estos escenarios diferentes, ¿no? Sí, exacto, que se pueden complementar, totalmente ¿no? de acuerdo, y además yo creo que no hay mejor oportunidad que nos podemos dar como seres humanos, justo eso, ¿no? De buscar a estas personas profesionales que llevan todo un camino andado y que saben exactamente cuál es el programa, la técnica, la estructura que requieres realmente para poder cambiar una forma de vivir completamente. Y como decías, pues bueno, hay que aprender a disfrutar, sí, justo la vida que tenemos y una forma de disfrutar la vida que tenemos en base justo al amor propio, retomando el tema del día de hoy, pues es procurarnos, es cuidarnos, es encontrar y buscar ayuda que nos ayude a lo mejor a desenredar toda esa maraña que a veces tenemos en la mente y que no sabemos ya dónde está el principio y dónde está el final. Y muchas veces nos ocurre, y a veces justo, ¿no? Como decías, por pena, por creencias, por lo que sea, pues no nos damos la oportunidad de buscar ayuda. Entonces, todos estos espacios, así como muchos espacios que hay hoy en día en Internet, pues nos ofrecen muchísimas alternativas. Y bueno, la misión de este programa es justamente eso, ¿no? Porque seguramente no estás aquí por casualidad, seguramente tú que estás aquí en vivo acompañándonos, o tú que estás viendo este programa en repetición, pues de pronto resonó algo en ti, y quizá este es el momento para que tú te pongas en contacto, ¿no? Con un profesional, en este caso la doctora Zulema Rojas a través de Bonding Care, que la pueden encontrar en Facebook como Bonding Care, para que puedan tener una alternativa para vivir mejor, para sentirse mejor, para vivir en plenitud. Y no importa, yo creo, la edad que tengas. La edad en realidad no tiene nada que ver, porque muchas veces entre más adultos somos, vamos dejando pasar las cosas y nos hemos acostumbrado a vivir de cierta forma, justo con esas creencias irracionales que mencionabas y que trabajan ustedes para darle estructura. Y nos hemos acostumbrado, estamos ya tan tediosos en nuestra vida y no, o sea, hay que darnos esa oportunidad, porque sí se puede vivir de otra manera, se puede tener ese despertar maravilloso, y qué mejor que sea de la mano de un profesional, que además mencionaste algo bien importante. Como paciente tengo el derecho a preguntar cuál es el rollo, ¿no? ¿Cuál es la estructura de este trabajo que vamos a empezar a realizar juntos? Así que digo, mayor claridad y mayor seguridad, pues bueno, creo que no podemos pedir, porque esto es maravilloso, nos da la seguridad y la certeza de que sí o sí vamos a salir airosos y vamos a encontrar una nueva forma de vivir. Por aquí dice, ¿cómo romper con el patrón del temor a aceptarnos para recibir terapia? Fíjate qué interesante, porque justo lo mencionabas. ¿Cómo rompemos con ese patrón? Porque cuando decimos, y justo los hombres, ¿no? Lo mencionabas, híjole, yo no voy a tomar terapia. Pues no, eso es de mujeres, ¿no? Puede ser. Digo, no quiero poner respuestas, pero ¿cómo se puede romper ese patrón para que el sexo masculino sobre todo diga, oh, sí, necesito y quiero terapia? ¿Cómo podemos hacerle? Pues yo creo que en principio sería, ¿cuántas cosas hemos escuchado acerca de lo que es ir a terapia? ¿No? Sí. Es de locos, es tardado, es caro, eso es algo que vamos a comentar también ahorita, ¿no? Es caro, entonces, en principio creo que sería por ahí analizar eso, ¿no? O sea, en realidad, pedir ayuda o solicitar ayuda no es una cuestión de estar loco, es ir al psicólogo, ir al psiquiatra, no es porque estás loco, es porque necesitas cierta orientación o porque estás pasando por un mal momento. Y creo que también se ha puesto mucho ahora en el tema con la parte del confinamiento, la salud mental, la necesidad de estar bien, porque creo que cuando los duelos, toda la gente que ha perdido personas importantes a partir de esta pandemia, cuando nos mandan a nuestras casas, nos enfrentamos con nosotros mismos. Entonces hay gente que la ha pasado muy mal, y hay gente que afortunadamente se ha dado cuenta que tenía ciertas herramientas para pasarla bien. Entonces creo que es como pensar que no es una cuestión de debilidad ir a terapia para romper ese patrón, y yo creo que otra vez tocando en la parte del amor propio, o sea, cualquier persona se merece
buscar la ayuda necesaria para estar bien. Entonces, con dice ahí, ¿cómo rompo el patrón de pensar que no merezco ir a terapia, ¿no? O que me da vergüenza, o que no sé por dónde empezar, o no sé a dónde ir, o que lo que les decía, que si es caro, o que es largo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que todas esas cosas son las que ustedes, como empoderarlos también en ese sentido de, puedo preguntar cuáles son los objetivos de nuestra terapia, puedo preguntar también cuánto tiempo nos puede llevar este proceso, puedo también ir con situaciones muy puntuales, ¿no? Nosotros a veces en la parte también de la atención clínica, ¿no? Es que siempre vamos a ir a hablar de cuando eras chiquito. No es que necesariamente tengamos que ir a hablar de cuando eras chiquito. Hay cosas que se construyeron en esa etapa y por eso a veces hacemos mención o a ti que te dijeron cuando eras pequeño, pero no es porque siempre tengamos que irnos hasta la infancia, ¿no? El punto es que hay situaciones en el aquí y en el ahora que te están dificultando, que no te están haciendo feliz y también aquí no es como decir, ay, que la felicidad es un estado eterno, no, es un trabajo diario y es una elección también, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante decir, bueno, merezco estar en un mejor lugar emocionalmente, merezco tener una perspectiva más sana de lo que me ocurre y por eso creo que de esa manera puedo romper la barrera de pedir ayuda. ¿No? Sí, súper explicación y además alentadora, ¿no? Dices, hijo, sí, o sea, en realidad es que qué mejor dejarnos ayudar por un profesional y buscar ayuda y romper justo con esa creencia, ¿no? De que no, es que si busco ayuda voy a mostrar mi debilidad, ¿no? Uh-huh. Y pues no es así, al contrario, la gente creo que cuando nos atendemos, cuando nos procuramos, cuando trabajamos en nosotros mismos, estamos respetando nuestra propia historia, nos estamos respetando y por ende la energía que vamos a reflejar es de respeto, ¿no? Porque estamos proyectando un respeto hacia nosotros mismos y si es cierto, ¿no? ¿Cuántos de pronto llegaron al confinamiento y ya no, resulta que no se caían tan bien, ¿no? Ellos mismos. O con quienes vivían. O con quienes vivían, ¿no? Resulta de, caray, o sea, yo no me había detectado que no me llevaba tan bien o no me caía tan bien ni a mí mismo ni la otra persona y sí, totalmente cierto. ¿Y qué tan importante es esto? Por aquí preguntan, hola, yo quisiera tomar terapia, ¿cómo me pongo en contacto? Solo puedo los días sábado. Claro que sí, yo en un momentito voy a compartir todos los datos de Bonding Care y también ahorita los va a compartir la doctora Zulema. Y bueno, aquí viene ya pues la gran sorpresa es... bueno, dinos, ¿qué está ofreciendo Bonding Care en este momento? Bueno, si ustedes entran a nuestras redes sociales y se van a dar cuenta que desde el día lunes, que fue 14 de febrero, nosotros, precisamente para romper esta barrera de lo costoso, dijimos o pusimos como poderles ofrecer una consulta gratis, ¿no? Esta consulta gratis pues tiene este objetivo del que yo les hablaba hace un momentito, ¿no? Explorar qué es lo que está pasando en ti. Obviamente no se va a hacer una evaluación completa porque eso se va haciendo a lo largo de las sesiones, pero sí romper el primer o uno de los mitos o de las creencias con que es caro. Ok, si la gente en general piensa que es caro, entonces Bonding Care lo que va a hacer es ofrecer este primer contacto de manera gratuita para romper este primer patrón, ¿no? Entonces, si ustedes entran a las redes sociales y también lo vamos a postear aquí con Mujer Evolución, que nos haga favor de repostearlo, está digamos, la información de cómo podemos acceder a esta consulta gratis. Hay que mandar un mensajito y ponerse en contacto con nosotros para poder establecer un horario y hacer esta consulta gratis. Y entonces también el día de hoy lo que queríamos compartirles es que pues a toda la comunidad que nos está escuchando el día de hoy y si está interesado, es que además de tomar esta consulta gratis, pues que si menciona que nos vieron o que nos escucharon aquí en Café Radio o que nos vieron aquí en la comunidad de Mujer Evolución, vamos a tener un descuento en las sesiones subsecuentes. Nada más, como siempre, les pedimos que nos regalen una manita arriba, un dedito, que se hagan parte de la comunidad, que compartan justamente esta promoción que tenemos en estos días. Y bueno, pues si mencionan que nos escucharon acá,
van a tener un descuento en las consultas subsecuentes. Ay, pues qué maravilla y qué lindo. Por aquí preguntan que sí, o sea, quieren la terapia, pero que si tú los vas a atender, o sea, que quieren la atención directamente contigo, una de las personas, bueno, pues ya que se pongan en contacto, ya haré el enlace para que empiecen contigo. Y por aquí comentarios bien bonitos antes de despedirnos. Dice, qué importante es decirnos a nosotros mismos lo que queremos para nosotros y buscar las herramientas que nos lleven a cumplir con esas metas. Gracias, las dos son excelentes. Mil gracias, Uli y Janet. Estoy aprendiendo mucho con esta charla. Están señalando puntos centrales del amor propio desde el enfoque psicológico, a lo que agregaría que desde un enfoque espiritual, desde el catolicismo, budismo y otros caminos espirituales, nos habla de ese amor propio, no desde el ego, sino desde el amor como seres humanos, de aprender a amarnos a nosotros mismos como base tan indispensable para amar a los demás. Gracias a ambas. Es Martita. Muchas gracias, Martita hermosa. Gracias a también Lupis, por aquí anda. Dice, el costo de la terapia es una inversión para nuestro bienestar, no es un gasto, dice Cristinita. Pues maravilloso, y sí es cierto, la verdad es que así es. Creo que ha sido un programa muy completo, un programa muy nutritivo, un programa muy revelador acerca de lo que es el amor propio, porque como lo dije hace un rato, pues hoy nos vamos con la claridad y con la certeza de lo que significa el amor propio, cómo tenemos que trabajar con el amor propio, cómo empezar a trabajar con el amor propio, es simplemente dándome cuenta si estoy viviendo en congruencia con lo que hago, con lo que siento y con lo que digo todos los días, y desde ahí, bueno, nos vamos a dar cuenta de que hay un sinfín de cosas que no están siendo congruentes en nuestra vida, y ahí ya empezamos a tener respuestas de por qué no avanzamos, por qué no evolucionamos y por qué no nos sentimos bien con nosotros mismos. Y bueno, así que ya lo saben, pueden buscar a Bonding Care ahorita en Facebook como Bonding Care. Seguirla, cualquier duda, y aquellas personas que van a solicitar su primer sesión totalmente gratuita, recuerden, la primer sesión es totalmente gratuita. Pueden escribir a Mujer Evolución, a Foro Café Radio también, o directamente a Bonding Care, para que les podamos guiar y darle todos estos datos, y también habrá un descuento en las sesiones subsecuentes. Así que qué maravilla, ya no hay pretexto, empecemos desde ya a amarnos a nosotros mismos, empecemos a darnos la oportunidad de sanarnos también a nosotros mismos. Y bueno, pues muchísimas gracias, gracias Uli por aceptar esta invitación. Para mí es un honor, un súper orgullo, porque además, bueno, antes de despedirnos quiero comentar que una de las personas que siempre me ha apoyado y me ha impulsado desde hace muchísimos años ha sido ella, ha sido tú, siempre ha creído en mí. Y bueno, el que esté aquí conmigo en este proyecto tan bonito en radio, y que sea mi invitada de honor con toda la experiencia que ella tiene, pues para mí es de verdad como mi medalla de oro. Así que muchísimas gracias, muchas gracias Uli, nenita. Y gracias a todos ustedes, gracias a ti que te conectaste, gracias a ti que compartes, y sobre todo gracias a Foro Café Radio, su plataforma YouTube y Facebook, por hacer posible esta transmisión. Nos encontramos el siguiente viernes con otro tema interesante. Gracias, que tengan una hermosa y linda tarde. Muchas gracias. Adiós. Adiós.